Bueno, y estamos listos ya aquí en el living de Ciudad Hume. He tomado el asiento principal de este living. Qué bien que te queda ese sillón, ¿eh? Lo vamos a despachar, me parece. Viste que había una serie que se llamaba En Terapia, que era de un sillón. Sí, es cierto, ¿no? es cierto. Muy buena en terapia. Bueno, y comenzamos hoy, Plebeyo. Bienvenido, Eduardo de la Cruz, de festejos. La primavera ya está llegando, fue el Día del Maestro hace unos días, el sábado, mañana va a ser el Día del Profe y la semana que viene va a ser el Día del Estudiante. Entonces nos saludamos aquí en público a todos. Saludamos a todos los maestros, profesores, a todos los que ponen el cuerpo en el aula en este año y medio de pandemia, que ahora se está volviendo a la presencialidad y me parece bárbaro. Así que la idea es celebrar. Que se festeje, que se celebre, que se conmemore y que se les reconozca el trabajo que hacen los maestros, porque hubo que adaptarse a un montón de cosas, aprender para seguir estando en contacto con los alumnos. Así que traemos películas donde el aula, donde el maestro, el profesor, los alumnos sean los protagonistas. Muy bueno. Hemos traído 3. Aprovechando. Empezamos con la número 1. Más, y si quieren saber de más, me preguntan. Preguntan por las redes sociales, Operación de la Cruz. Yo respondo todo, pero hay 3 que son emblemáticas. Vamos al año 1999, La lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda es el director y Fernando Fernán Gómez es su protagonista. Lo recordamos también porque es el centenario, es un actor español, es un ícono del cine y del teatro español, entonces también traemos esta película para celebrar y conmemorar esos 100 años. La película transcurre en 1935 en un pueblo de Galicia en la Segunda República y después viene la Guerra Civil Española. En ese proceso de transición, un maestro está con sus alumnos y vemos la relación de don Gregorio y Moncho que empieza a ir a la escuela después de haber no querido ir a la escuela por algunos problemillas de socialización y demás. Entonces vamos a ver todo ese año escolar entre ellos dos. O sea, lo que pasa adentro del cole entre maestros y alumnos en ese gran contexto. En ese gran contexto, porque en el medio se produce el avance del fascismo y del totalitarismo. Entonces, un pueblo cómo reacciona ante la avanzada del totalitarismo y un poco la discusión de lo que debería ser la educación, si democrática y libertaria o simplemente autoritaria. Entonces vamos a ver esa relación, ¿Qué lugar que puede toman? ser una relación entre abuelo y nieto también, ¿no es cierto? Es muy muy linda y los invitamos, se encuentra en todos los lugares, las plataformas, para que usted descubra de qué se trata esto de La lengua de las mariposas. Hay una escena muy maravillosa en el campo donde él los saca a los muchachos y a los niños en primavera y explica esta cuestión que tiene. No vamos claro, a por eso está ahí el lema de la mariposa. Exactamente, así que es una linda película que habla de la docencia, de la importancia de la libertad en la educación y de la importancia de la libertad en líneas generales, porque el final va a ser bastante complejo porque ese maestro se va a tener que ir en algún momento porque el fascismo o el franquismo lo va a echar. Muy interesante para dar un puntapié del rol del maestro, del rol que cumple allí junto con sus alumnos. Así es contemporánea la película, pese a que ya tenga unos años. Además vamos a esa relación es maravillosa y como los niños, cuando hay alguien que les quiere enseñar, se establece un diálogo muy importante. Y están ahí a pleno para escuchar. Exactamente. Así bueno, que bueno, vamos a recomendación en Europa número 2. porque hay una película que se llama Los Coristas. A lo mejor la conoces por la música y no por haberla visto. No, pero la película es muy conocida. Es de Christophe Barretier, es del 2004. Fue el hit del año, porque todo el mundo usó esa película, la música de esa película. Transcurre en un orfanato, en un lugar donde hay chicos que están abandonados y llega un profesor de música, Clemence Mathieu, a cuidarlos a estos niños. Y ahí también volvemos a ver el tema del autoritarismo, la letra con sangre entra, ¿te acordás? Sí. Y cómo este maestro a través del arte, de la música, pues tiene una experiencia de decir, bueno, a ver si cantamos y toda la experiencia del coro. Los orfanatos tienen algo en el cine, digo, aparecen en muchas películas porque también es una manera de ver un poco en primer plano lo que es un aula, ¿no es cierto? Y estamos escuchando esa música que nos remite siempre a estas cuestiones, porque la experiencia de lo que quiere sacarlos ese profesor es darle a conocer el arte. Él es un músico frustrado, va a decir en la película. Entonces trata de realizarse con los alumnos. Y hay un final muy interesante porque en algún momento, porque alguien está contando esa historia, que es un músico muy importante. O sea, quiere decir que el maestro en ese momento sale de ahí. O sea, la importancia de descubrir en los alumnos las pasiones, ¿sí?
Entonces no era ningún fracaso, no, fue un lo éxito, logró. lo logró. Y muchas pasiones despertó porque todo ese alumnado entra en vínculo con él. Y hay un final, porque él en algún, no vamos a contar, no vamos a spoilear, pero hay alguien al que él también le salva la vida, no solo al que está contando la película. Los coristas se llama... Muy premiada también. Muy premiada, un éxito, y es para llorar, porque te emocionas con todas estas cuestiones, porque también está la cuestión de la libertad, lo democrático del aula o lo autoritario del aula, y cómo muchos fuimos formados. Hablamos, viste, mucho de deconstrucción, es de construir estas educaciones autoritarias. Claro, porque referente a lo autoritario que vos decís, cuando vemos películas en el cine que hablan de orfanatos, está siempre el cuarto oscuro de castigo, estos lugares referenciales que tienen de los orfanatos que hablan más de lo autoritario que de la libertad o de la conexión con el alumno. Y acá la importancia de la música y del arte, la educación sentimental que decimos, ¿no es cierto? Las habilidades blandas, dirían hoy. Estos niños con esa experiencia del coro que les gusta a los otros, también a ellos los vas a salvar y sanar. Alguien dice siempre que el arte sana y salva. Parece muy de New Age, pero es una realidad muy, muy concreta. Bueno, vimos contexto social, contexto político, europeo, ahora vemos el arte, la música. ¿Y qué trae la tercera? La tercera tiene que ver con el día que se conmemora hoy, con los derechos estudiantiles y demás. Nos vamos al aula secundaria, nos vamos a este siglo, y una película muy, muy interesante. Se llama Entre los muros, es su traducción literal en francés, y si no la encuentra como La clase. Es una película de Laurent Cantet. También asistimos a todo un año escolar de escuela secundaria con un profesor de literatura que establece un vínculo con ellos. La película tiene un dato interesante, es muy documental, porque esos alumnos que vemos en la película no son actores, sino que son alumnos de esa escuela. De verdad que estuvieron todo un año bajo la cámara del director y para establecer un vínculo. Es una cosa muy etnográfica. ¿Y el profesor también? ¿El profesor es actor? Es actor y profesor. Y profesor, las dos cosas. Así que aquí vemos en un colegio de los extramuros de París, es decir, acá vemos diversidades, todos los inmigrantes, toda esa, recién lo hablaban también, todo lo que la sociedad desecha está puesto aquí en esta aula, y cómo los niños se conectan, los adolescentes, con su realidad y con la literatura. Una pequeña fotografía de la sociedad, un aula, ¿no? Un aula secundaria, como siempre dice nuestra amiga Mónica Lunco, es un reflejo de lo social. Y acá lo vamos a ver en primer plano. Hay unas escenas donde los profesores tienen que poner una nota, entonces se reúnen en una mesa redonda, ahí estamos viendo imágenes, y es lindo, interesante ver cómo cada profesor habla de lo que piensa, de lo que es el alumno, cuando la realidad del alumno a lo mejor dista mucho de esas cuestiones. Aquí hay un profesor que se relaciona y se vincula más allá del contenido de la materia, se vincula con ese sujeto que es la adolescencia. Y esta también esta es bastante nueva. Esta es nuevísima, 2008. Se puede encontrar, en algunas plataformas porque está la filmografía de Laurent Cantet, que ha estrenado películas hace muy poco en el Festival de Toronto, y tiene premios y demás. Estas tres películas yo les recomiendo siempre para los que quieran dar clases a los profesores y a los futuros maestros, porque son muy interesantes, porque son muy pedagógicas y cuentan un poco la pedagogía que podés vos instaurar en el aula, y además también te enseñan a cómo tratar, porque creo que la educación, como muchas cosas en la vida, es un diálogo. No hay nada, no hay una receta terminada, se va construyendo de alguna manera. Y hay un don en el ser docente, entonces, y que muchas veces necesitas volver a activar ese don. Exactamente, mucha comunicación. Así que me parece interesante celebrar aulas, maestros, profesores y alumnos, así que son tres películas muy, muy interesantes. Y tenemos el objeto del día aquí presente. No, por favor, ahí va. Hablando de maestros, vamos a recomendar esta novela que es una de las mejores novelas de la literatura argentina, Jorge Barón Visa, El desierto y su semilla. Que lo hemos recordado también. Lo hemos recordado porque hace 20 años de su fallecimiento. Es una novela donde cuenta toda su historia. Él es el hijo de un matrimonio que tiene una historia terrible y trágica en la Argentina, y él va contando todo, es una autobiografía, El desierto y su semilla, va contando toda su historia. Así que además de asistir a su biografía,
asistimos a la historia del país. Así que El desierto y sus semillas es una novela muy interesante. Hace 20 años se suicidó Jorge Barón Visa. Tenía varios libros en proceso que a lo mejor sus herederos intelectuales los publican. Así ¿Qué parte de la historia o del libro, de la biografía que cuenta acá, te dejó ese recuerdo marcado? A mí me recuerda mucho cuando habla de su madre, que tuvo un accidente de violencia de género, podríamos decirlo hoy, ¿no es cierto? Porque le tiraron ácido en la cara y demás, y entonces él está le está dando sopa en la cama de un hospital, cuidando a su madre, y por un descuido se le cae la cuchara, el líquido en la cara, y cuenta toda una descripción y demás, muy estético y muy literario, así que lo recomendamos leer. Hay un sitio también donde recopila toda su obra periodística, porque fue periodista, claro. En los últimos años vino a vivir a Córdoba, estuvo en nuestra Escuelita de Ciencia de la Información, hoy facultad, Estuvo aportando ahí también. En la cátedra, fuimos compañeros de trabajo y es una de las personas más generosas que he podido conocer. Ahí estamos viendo el sitio. Estamos viendo el sitio donde pueden asistir a todas sus notas. Es todo un proceso de todas estas herederas intelectuales que tiene Fernanda Juárez y un equipo lo hacen, donde están todas sus textos. Hay una obra del divisador de series que escribió, que está ahí puesto también, así que Reconstrucción de una ausencia, la escribió Gonzalo Marul porque el papá de Gonzalo Marul y Jorge Barón Visa fueron muy amigos. Muy amigos. Jorge Barón Visa, una recomendación más del plebeyo. El desierto y su semilla, un gran maestro, escritor, periodista, de todo. Aprendimos mucho de él y en sus textos podemos seguir abrevando conocimientos. Bueno, gracias por estas recomendaciones, un gran orgullo para todos los docentes, para todos los maestros que hoy están en el aula y para todos aquellos que también quieran ser, tienen a mano las películas, el libro y más consultas en las redes. En las redes, y feliz día a todos los profesores que le han puesto el cuerpo, el alma, los nuevos conocimientos de las aulas virtuales y demás, y que de poco estamos volviendo a esa presencialidad que todos añoramos. Gracias, plebeyo. Ahora nos quedamos en este sillón, este living es nuestro, no sabemos qué vamos a hacer con el conductor. Vengo a conducir la semana que viene. Perfecto, gracias Edu por estar.